Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la clase de Sistema de Organizaciones. Un poco la idea de hoy es continuar con el desarrollo de la unidad número 2, correspondiente al tema de planificación. En la clase pasada estuvimos trabajando con la organización como sistema, y yo les pedí que desarrollaran una actividad práctica, y quería comentarles que en su gran mayoría, de acuerdo a los prácticos que estuve revisando, me parecieron que los desarrollaron en su gran mayoría bien. Lo que sí, digamos, le voy a marcar algunas pautas de algunas cosas que fui viendo. No quiero poner los trabajos resueltos en pantalla para que ninguno se sienta mal y piense que lo estamos usando como un ejemplo mirando las cosas que están mal hechas. Pero sí, así en cuestiones generales, le voy a ir marcando algunas cosas. ¿Sí? Sí, Fernando. No sé si Fernando Vázquez se le activó el micrófono y no sé si quería decir algo. ¿No? Bien. Bueno, en esto lo que yo les decía, que en algunos casos, cuando plantean el objetivo de un sistema, si la organización se dedicaba a fabricar y a comercializar productos alimenticios, plantear eso y no mencionar que en el objetivo que la organización se encuentra adherida a la Cámara de Comercio o a la Cámara de la Industria, ¿sí? Porque esa Cámara de Industria forma parte del metasistema. Si yo en algún punto les digo en el ejercicio, identificar el sistema, identificar el metasistema, identificar los subsistemas, en ese caso ustedes le va a servir para que identifiquen el metasistema. Como no está incluido dentro de la organización o dentro de nuestro sistema bajo estudio, en ese caso vamos a decir que ese metasistema o que esa entidad, que en este caso nuclea un conjunto de sistemas parecidos, que por ejemplo puede ser la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, en ese caso le estaríamos diciendo nosotros que es parte del ambiente. ¿Estamos? Como no pertenece a la organización, como es una organización que está en el ambiente, la debemos incluir como tal. ¿Está? Entonces, cuando detallamos esa organización como parte del ambiente. Y otra de las cuestiones que vi es que algunos alumnos pusieron solamente clientes y proveedores como parte del ambiente. Piensen que para que una organización funcione como tal, necesita ser autorizada por la AFIP, por la municipalidad, por rentas, tiene interacción con bancos, porque imagínense que las empresas tienen cuentas corrientes bancarias para toda la operatoria con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito también, aparecen estas entidades como parte del ambiente, ¿no? Entonces podemos ir sumando un montón de otros actores que tienen relación directa o indirecta con la organización cuando la analizamos como sistema, y que me parece importante no dejarlas de lado, ¿no? Entonces, no son solamente los proveedores o los clientes con los cuales interactuamos. Si la AFIP nos hace un requerimiento a partir de las ventas realizadas, yo tengo que cumplimentar con ese requerimiento, o sea, todos los meses tengo que abonar conceptos de impuesto por IVA, entre la diferencia entre lo que uno compra y lo que vende. Entonces, en ese caso, tenemos relación o interacción con el AFIP. ¿Está? Entonces, para que ustedes lo vayan, digamos, de alguna manera analizando en los ejercicios que vamos resolviendo. ¿Estamos? No sé, Adrián, si querés apuntar algo más en relación a esto. No, en general coincido con lo que estuviste comentando. Y bueno, tengan en cuenta cuando, digamos, agregan los recursos también, que digamos, los recursos son elementos que
están dentro del sistema en estudio, ¿sí? Me ha pasado en otros cursos donde la gente a veces, los estudiantes confunden elementos de trabajo, como por ejemplo una empresa de transporte, porque presta servicios a la empresa y retira los productos de la empresa, lo toma como recursos propios. Y los recursos son solamente aquellas cosas que están bajo nuestro control, que nos permiten a nosotros hacer la actividad o desarrollar los objetivos del sistema, y todo lo que aportan aquellas empresas que pertenecen al ambiente, ya sean personas, materiales, digamos, equipos, lo que sea, son recursos de esas empresas y no nuestros, ¿no? A lo sumo podrán ser tomados en algún caso como algún tipo de entrada al sistema nuestro, por ejemplo, los servicios que nos ofrecen, pero no, por ejemplo, las personas como recursos humanos propios. Bien. Lo otro Ahí que, debe pasar. lo otro que les quería comentar, además, alguien pregunta si vamos a hacer esos ejercicios acá. Podemos mostrar algunos resueltos y podemos visualizar esto. La idea por ahí, Diego, no sé qué es lo que necesitas, levantaste la mano. Sí, profe, era una pregunta respecto al práctico, ¿puedo hacer? Sí, sí, por favor. En el práctico uno que está puesto de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en alcances, habla de verificar forma de pago, receptar pago con tarjeta de débito, verificar identidad, fecha de vencimiento de DNI. Eso es algo que ustedes asumen porque no está en el ejercicio. Está bien si nosotros asumimos, por ejemplo, algo así en el parcial. Sí, mira, en realidad cuando nosotros, inclusive cuando fuimos modelando los diferentes ejemplos, por lo general lo que hacemos es tomar como referencia eh, justamente que si recibimos el pago le estamos dando información a ustedes o detallándoles que por ahí, en algunos casos, uno detalla todas estas cuestiones que, como alcance, todas las cuestiones que hace, en este caso la persona que de alguna manera procesa o receta el pago del sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que yo les planteo, es decir, sí, miren chicos, sí, tómenlo a eso como una acción. Ahora, si en el parcial a nosotros nos están diciendo que para realizar las ventas la organización trabaja de esta manera, no tenemos que hacer de compra, no tenemos que hacer de almacén, porque en realidad me está describiendo solamente del proceso de ventas. ¿Me explico? Perdón, de la parte de ventas. ¿Se entiende? Entonces, si en el momento que yo estoy hablando de la venta, hablo del cobro que le hago al cliente, bueno, obviamente que voy a detallar todo lo que esté dentro de eso. No sé si respondí la pregunta. Eh, sí, sí, me parece que entendí, pero, o sea, O sea, a lo que vamos es que, en principio, esto que vos hablas de la suposición de que por ahí uno realice, por ahí en este sentido, no tenemos que presuponer nada, pero sí a lo mejor estaría bueno tomarlo en cuenta. Mira, yo le voy a compartir un segundito, esta es la resolución de uno de los compañeros, para que, dije no lo voy a usar, pero lo estoy haciendo, pero como para que nosotros veamos. Fíjense que acá el compañero, al igual que cuando yo les fui explicando los casos prácticos, ustedes fueron marcando, por ejemplo, en este caso el alumno marcó fabricación y comercialización de una variedad de productos de consumos diarios, tales como galletitas. Entonces, eso acá me está dando un indicio de que el objetivo es fabricar y comercializar productos como comestibles como galletitas, ¿sí? Ahora, fíjense que acá, y esto es lo que les decía recién, bueno, no es este caso, pero un compañero sí marcó que estaba como parte del objetivo, que fabricaba y comercializaba productos, tales como galletitas y alfajores, y el cual está adherido a la Cámara de Comercio. Entonces, en realidad,
o a la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad. Eso no iría en el objetivo. Acá está bien planteado fabricar y comercializar productos de consumo diario, ¿sí? Para todo el cliente a nivel mayorista y minorista. ¿Está? Bien. Como parte del ambiente, clientes mayorista y minorista, la Cámara de Comercio, y acá pone gerente general. No, el gerente pertenece a la organización, chicos. Eso está mal, porque el gerente pertenece a la empresa, a la organización. ¿Sí? El abogado externo, sí. La competencia, sí. Proveedores de materia prima, entes reguladores, entidades bancarias, proveedores de servicios, delivery, todos estos sí forman parte del ambiente, pero el gerente general no forma parte del ambiente, porque pertenece a la empresa. ¿Estamos? Sí. ¿Los cursos de capacitación y el delivery no serían parte de la empresa? Porque dice que lo hacen con camiones. Es el número 2 ese, ¿no? El ejercicio número 2. A ver, esto es lo que te decía Sí. recién, Adrián. Normalmente cuando nosotros planteamos un objetivo, por ejemplo, fabricar y comercializar productos, ¿no? Y yo digo, para poder desarrollar ese objetivo, para poder cumplir con ese objetivo, la organización debe realizar trabajos. ¿Trabajo de qué? De fabricar, de comprar, de vender, de distribuir. Si yo digo que para poder distribuir los productos utilizo un servicio externo, de transporte externo o un delivery, ¿qué estamos diciendo ahí, chicos? ¿Que esas entidades pertenecen a la organización No forman o parte no? de la organización, no. Son No forman externos, parte de así la que están en el organización. ambiente. Entonces, los tenemos que incluir acá como proveedores de servicios. ¿Servicio de qué? De transporte, por ejemplo. ¿Estamos? Y como proveedor de servicio, cuando yo requiera el servicio, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a entregar el producto para que él lo lleve, le voy a dar un remito para que lo haga firmar. Cuando él me lo traiga firmado por el cliente, yo interpreto que el producto llegó al cliente. ¿Se entiende? Y junto con eso él me va a dar la factura por el servicio prestado. Ahora, fíjense lo que pasa. Cuando yo digo que a una empresa de transporte o a un tercero le pagamos determinadas sumas mensuales en concepto de transporte o de flete, y yo a lo mejor digo, bueno, en el mes hemos pagado 500.000 pesos de flete, por ejemplo, ¿no? Puede ser un número para una organización pequeña o mediana que no tiene o no cuenta con servicio de traslado. Por ahí a lo mejor ese flete yo se lo estoy cobrando de manera indirecta al cliente como organización, ¿no? Pero supongamos que no sea el caso. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Yo como gerente de la empresa digo, estamos pagándole un montón de dinero a una empresa que nos cumple un servicio tercerizado, y yo lo que voy a hacer es incorporarlo a mi empresa. Lo que hago es hacer una integración vertical, se llama. Y para poder hacer eso, si yo sumo ese caso como parte de nuestra organización, ¿qué es lo que estaríamos haciendo ahí, chicos? A nivel estructural. ¿Qué tengo que hacer para poder hacer eso? ¿Puedes ¿Qué se repetir, por favor? Se me imaginan? estaba cortando. ¿Cómo? Si puede repetir, por favor, la pregunta, porque se me estaba cortando. Bien. Digo que si yo, en este caso, la organización analiza que los costos en concepto de flete son demasiado altos y que sería conveniente realizarlos dentro de la empresa, comprando un vehículo, invirtiendo en vehículos para que nosotros podamos hacerlo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder realizar eso? Aparte de invertir en el vehículo. Si estuvimos hablando recién de que a la hora de hacer este tipo de planteamientos, yo digo, tengo recursos humanos que van a tener que conducir el vehículo, entonces voy a tener que Capacitar a mi personal Claro, por para ejemplo, hacer el delivery. contratar un personal, capacitarlo, ¿sí? Entonces voy a tener que crear un área de distribución. Entonces a lo mejor tengo comercialización, dentro de comercialización tengo ventas o vendedores,
y tengo marketing, y tengo a lo mejor distribución. En esa área, en ese centro de trabajo, voy a llevar a las personas encargadas de hacer el traslado o el flete. ¿Se entiende? Entonces, en esto, chicos, lo que yo les planteo es justamente hacer un análisis en función del objetivo, cuáles son los trabajos que se realizan. Ahora, convengamos que el gerente general está a cargo de la organización, o sea, no forma parte del ambiente. O es lo mismo decir que, en este caso, el delivery, por ejemplo, yo digo acá que el delivery forma parte de los recursos humanos de la organización. Y eso estaría mal, porque para mí el delivery es un proveedor de servicio. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Volviendo a la pregunta que hacía el compañero en relación a los productos, acá dice verificar el producto más seleccionado, verificar el stock disponible, realizar el pedido al proveedor, seleccionar el proveedor, recibir el producto con la factura del proveedor. Generalmente, si bien es cierto, nosotros les habíamos dicho que no teníamos que hacer o manejar un orden correlativo de acuerdo a un orden a esos alcances, por ahí es conveniente, al momento de simular el funcionamiento de la organización a través de estas acciones, yo digo, nos llega un requerimiento de productos a reponer. Imagínense usted la situación esta. Alguien en su casa o de su grupo familiar dice, hoy voy a ir al supermercado. ¿Sí? ¿Podrían verificar qué productos hace falta comprar para no comprar 2 veces las mismas cosas que tenemos y que eso se eche a perder? ¿Cuáles serían las acciones que ustedes harían antes de hacer eso? O de hacer la compra. ¿Cuáles serían esas acciones, chicos? Nos vamos a lo Y mejor ver todo lo que me verificar falta stock. en la casa. claro, nos vamos al lugar donde tenemos almacenada la mercadería y decimos, che, hay azúcar, hay café, hay leche, o sea, las cosas que generalmente utilizan o utilizamos en la casa. Me voy a la heladera y hago un control visual, ¿sí? Hago un control visual y luego hago una comunicación verbal o le anoto a la persona como que es una lista de elementos a comprar. Es lo mismo que ocurre en las empresas, ¿sí? Cuando alguien detecta un faltante de algún suministro, alguna materia prima o algún producto que se reventa, perdón, ¿sí? Entonces lo que hacemos es armar una lista de productos faltantes. A partir de ahí, a partir de esa lista que yo armo, ¿sí? Se genera un pedido de cotización. Entonces yo lo que voy a hacer es ver qué proveedores, porque si a mí me falta, por ejemplo, leche, huevo, manteca, harina, azúcar, hierba, ¿a dónde voy a ir a comprar? ¿A un supermercado o a un almacén? Ahí está. Ahora, si me falta carne o verdura, a lo mejor me voy a una carnicería o una verdulería, o si me falta algún producto de ferretería, me voy a ir a una ferretería y no voy a ir al supermercado. ¿Se entiende? Entonces, la selección del proveedor a donde yo voy a ir a hacer la adquisición de esos elementos va a depender del tipo de producto. Entonces yo digo, ¿qué hago? Verificar el proveedor que lo comercializa, solicitar cotización si es que yo tengo que hacer un concurso de precio o quiero comprarle al proveedor más barato. Entonces yo digo, si ya tengo un proveedor establecido para eso, no, directamente le hago el pedido al proveedor. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos justamente es hacer ese tipo de acción. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos los productos que tenemos en falta, le pedimos cotización al proveedor, le evaluamos los presupuestos de los proveedores, ¿qué hacemos? Le enviamos una orden de compra a un proveedor. Entonces, en función de eso, ustedes van a ir viendo que, ¿qué es lo que entra? Acá, por ejemplo, el compañero puso que insumos para elaboración de productos. Entonces, ¿qué es lo que hace verificar el producto más solicitado? Y no tiene nada que ver con los ingresos, los insumos que ingresan, ¿sí? Acá dice, recibir productos faltantes del proveedor, ¿se entiende? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes de alguna manera vayan fijándole un orden a los productos, entre lo que ingresa
lo que procesamos y lo que sale, ¿sí? Ingresa, por ejemplo, una solicitud de materia prima faltantes, y ahí en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar cuál es el stock disponible de ese producto, le vamos a realizar el pedido al proveedor, vamos a seleccionar previamente el proveedor, vamos a realizarle el pedido al proveedor, le vamos a enviar la orden de compra al proveedor, y luego el proveedor que me va a enviar la mercadería con la factura. Entonces ahí vamos a recibir los productos con la factura, vamos a controlar los productos recibidos, vamos a verificar los precios facturados, vamos a informar a lo mejor a finanzas para darle el ok que le paguen el pedido al proveedor. Pero es conveniente por ahí, esto si bien es cierto, no hay una regla para poder definir esto, sí es importante que si yo tomo, acá en este caso, como entrada, una solicitud, por ejemplo, ¿no? Voy a ir haciendo algo que... si yo tomo esto como entrada, esto, una solicitud de materia prima, el proceso que va a hacer, por ejemplo, en este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Receptar solicitud de materia prima faltante. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a verificar el stock disponible, porque a lo mejor alguien me dice, che, me falta materia prima porque detectaron que es la última bolsa de harina que se abre, si es que es una panificadora, o si me quedan 10 unidades y digo, yo ya tengo que pedir de nuevo, porque si no, la reposición no va a llegar antes que yo la necesite nuevamente, ¿no? Entonces, verificar el stock, vamos a verificar en este caso el proveedor que la comercializa, le hacemos el pedido al proveedor, por ejemplo, verificamos el stock, le realizamos el pedido al proveedor, ¿y qué es lo que va a salir acá como salida? La orden de compra al proveedor. O si acá decimos realizar pedido al proveedor, o realizar nota de pedido, lo que va a salir acá es una nota de pedido. ¿Se entiende? Entonces, si yo recibo una solicitud de materia prima faltante, va a pasar esto. ¿El proveedor qué nos va a enviar? La mercadería acá con la factura. Entonces, ¿qué es lo que va a entrar? La mercadería con la factura. ¿Estamos? Con la factura, y puede ser que venga también acompañada del remito. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Vamos a poner este alcance como parte del proceso. Recibir el producto con la factura del proveedor, controlar el pedido, ¿sí? Qué sé yo, autorizar el pago de la factura, puede ser almacenar los productos adquiridos, ¿sí? Y por ahí, a lo mejor en el otro sector le hacen preparar el pago al proveedor. Realizar el pago. Y acá como salida vamos a tener el pago al proveedor. ¿Se entiende, chicos? Entonces, fíjense cómo de esta forma a ustedes les resulta más simple poder de alguna manera identificar entradas, procesos y salidas. Si yo describo un proceso en relacionar
a las ventas, digo yo, para realizar la venta de los productos en esta organización. Cuando ingresa el cliente, le solicita el producto al vendedor. El vendedor verifica y me está dando como una secuencia de pasos ordenados que nos permiten de alguna manera entender qué es lo que está ocurriendo dentro de esta organización como sistema en relación a las ventas. ¿Se entiende? Bien. Daniel, En relación a esto, chicos. Hay Sí. un par de preguntas que me gustaría por ahí chequear. Dice, si una empresa no tiene delivery, en realidad tiene camiones propios, ¿serían recursos humanos? A ver, los camiones son recursos, pero pueden ser recursos materiales o tecnológicos según cómo se los vea, si son camiones, digamos, especiales o no, pero no recursos humanos, ¿sí? Los recursos humanos pueden ser los choferes de los camiones si son propios. Eso para Silvestro. Después, Lucas preguntó si el recurso humano es el departamento de distribución. No, ningún departamento ni área de la empresa es un recurso humano. Los recursos humanos son personas. Y siempre cuando nosotros les pedimos que los detallen, ustedes tienen que tratar de especificar. Es decir, en este caso, el profesor había dicho el gerente general es un recurso humano de la empresa. Otros gerentes, encargados de compra, encargados de depósito, choferes, en el caso de esta empresa, o transportistas, gente de administración, gente de limpieza si pertenecen a la empresa. Siempre hay que tratar de especificarlo de esa forma. Y para el caso de Lucas, los transportes pueden ser tomados como recursos tecnológicos o como recursos materiales, digamos, depende mucho de por qué lo consideramos de una forma o de otra. Recursos materiales seguros, recursos tecnológicos, podríamos decir que los camiones de alguna empresa que hace transportes de frío, por ejemplo, podrían ser recursos tecnológicos, ¿no? Hay algunas empresas de distribución que tienen transportes especiales para vacunas o para productos biológicos, entonces ahí sí podemos considerar que el transporte es un recurso tecnológico, ¿no? No sé, Lucas, si quedó claro por qué un departamento no es un recurso humano. Sí, quedó. Bien, después Agustín Soto preguntó si los alcances deben estar ordenados o pueden estar más o menos ordenados. En realidad, perdón, sí, respóndele vos. Bueno, iba un poco a lo que explicaba el profe recién. Él estaba armando una secuencia de entrada, procesos asociados o tareas asociadas, alcances asociadas y salidas. Si ustedes los escriben en forma desordenada, está bien. El tema es que por ahí es más difícil para ustedes seguirlo a la secuencia esa. Entonces, se pueden olvidar algunos, pueden obviar sin querer dejar afuera alguno. Entonces, lo que nosotros les sugerimos es que vayan tratando de armar esta secuencia, como decía el profesor recién. Bueno, a ver qué tengo de entrada esto. Bueno, cuáles son los alcances para recibir esa entrada. Después, qué otros alcances tengo para completar la tarea. Después tengo salidas. Bueno, cuáles son los alcances que generan esa salida. Esa es la forma más cómoda o apropiada para que a ustedes no se les pase. Si lo ponen desordenado, lo vamos a corregir igual como correcto. Claro. A ver, en estos casos, Mariano, chicos... a Mariano, perdón, no le entendí la pregunta. Dicen los alcances, hay que poner las acciones mediante, va describiéndolas en el texto. No te entiendo, Mariano, cómo lo escribiste eso. En esto, chicos, yo lo que le decía es que generalmente mírenlos como trabajos que hacen las personas que desarrollan. Cuando yo hablo de recursos humanos, digo que si tenemos una organización pequeña que tienen 2 personas y decimos, profe, pero ¿cómo vamos a identificar recursos humanos dentro de un kiosco donde trabajan 2 socios, que uno trabaja a la mañana y otro a la tarde? Entonces, en ese caso, lo que miramos, cuando miramos las organizaciones en función de los roles que desarrollan los actores que intervienen dentro de esta organización, decimos que alguien dentro de la organización toma decisiones como inversiones, nuevos productos, abrir nuevas sucursales, y alguien toma una decisión de tipo gerencial. Entonces decimos que frente en esta organización, en el Maxi Kiosco de Avenida Colón y General Paz, existe un gerente dentro de esta organización, o la gerencia, que está ocupada por los 2 socios. ¿Sí? Luego, alguien desarrolla
funciones o tareas de compras, como encargado de compra, otro que hace como encargado de ventas, otro que hace como encargado de almacén o de stock, entonces otro que se encarga de cobrar y pagar las deudas, entonces en ese caso decimos que hace un trabajo de administración. En este sentido, lo que yo les planteo es que es importante que ustedes identifiquen los trabajos. Esto que hablaba recién Adrián, el encargado de compra es un recurso humano, el encargado de venta es un recurso humano. El área de comercialización no es un recurso humano, sino que dentro del área de comercialización o de administración trabajan personas que desarrollan diferentes tareas, como por ejemplo las compras, las ventas, el almacén, o sea, el hacer una acción de almacenar mercadería, ¿se entiende? Entonces, por eso que es importante que ustedes puedan, de alguna manera, dimensionar esto. Entonces, cuando hablamos de recursos materiales, decimos, si hablamos de un salón de venta, yo digo, bueno, ¿qué es lo que hay dentro del salón de venta? Hay un mostrador, hay estanterías, está a lo mejor papel para envolver los productos, caja para embalar los productos, cintas de embalaje, papel para la impresora, todo eso son elementos materiales, ¿está? Ahora, si yo ya tengo en una panificadora una balanza, una caja registradora, una computadora, las cámaras de seguridad, los elementos de conectividad, el postnet para poder pedir la autorización, estamos frente a un recurso tecnológico, ¿sí? Las personas que intervienen en el lugar son recursos humanos. Sí, hay varios que levantaron la mano. Profe, ahí arranco yo que tengo la mano levantada, ¿puede ser? Sí, sí, cómo no. Mi duda es por qué el ítem que dice recibir productos y facturas del proveedor está en la parte de procesos y no de entrada. Porque lo que te ingresa a vos es la mercadería con una factura, o yo puedo detallar acá de esta forma, por ejemplo. Ingresa la mercadería, suponte que yo lo ponga como elementos separados que ingresan, ¿sí? Suponte que yo digo recibir mercadería y factura, por ejemplo, controlar factura, controlar remito, ¿sí? ¿Se entiende? Esas acciones, estos son entradas. El recibir mercadería con factura no es una entrada, es un alcance. ¿Se entiende? Lo que ingresa del medio es la factura o es el presupuesto o la cotización del cliente, y vos desde el sistema vas a recibir el presupuesto, vas a analizar los diferentes presupuestos, vas a seleccionar en función de algún criterio uno de esos presupuestos. Luego, ¿qué vas a hacer? Y voy a tomar la decisión de comprarle a alguien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Generar orden de compra a nombre de Pepito. ¿Para qué? Para que Pepito te mande la mercadería. Si yo genero una orden de compra, lo que va a salir de eso es la orden de compra propiamente dicha. O sea, ingresa un pedido, sale mercadería con una factura. Todo lo que ocurrió dentro de eso es los alcances del sistema. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Nunca las entradas son acciones, ¿está? Siempre es materia prima, insumo, una factura, un remito, un comprobante, el pago, ¿sí? No son acciones, recibir el pedido, recibir el pago del cliente, controlar el pago, no. Eso está dentro del sistema, o sea, como alcances o como proceso. ¿Estamos? ¿Les quedó claro eso? Sí, Y un comentario al respecto de esto que está explicando el profe y los alcances. Siempre nos paremos dentro del sistema que estamos analizando. Eso les va a facilitar a ustedes elegir los verbos para definir o enunciar la actividad. Si yo me paro en la empresa, digo, bueno, a ver qué hago. Recibo las facturas de los proveedores, entrego facturas propias a los clientes, recibo dinero de los proveedores, entrego dinero, perdón, recibo dinero de los clientes, entrego dinero a los proveedores. Yo me paro en la empresa, y eso o en el sistema, mejor dicho, siempre, y eso me va a facilitar elegir el verbo correcto, y eso aparte despeja dudas de lo que están queriendo poner también, ¿no? Eso me permite elegir el verbo correcto
para enunciar la actividad de manera correcta. Miren, acá estoy marcándole estos moldes para la galleta, los carros de la portabandeja. Si vos me dijeras que esto es a lo mejor una línea automatizada para el traslado de las bandejas, puede ser un recurso tecnológico, pero si no, son recursos materiales. ¿Estamos? Lo tecnológico tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, una laminadora, una cámara de vacío, la balanza, ¿sí? Son recursos tecnológicos. ¿Estamos? Si yo les doy un ejemplo más claro, en una zapatería, o sea, no sé si ustedes alcanzaron a ver en su barrio alguna vez un zapatero, pero bueno, antes era como una profesión bastante común en el barrio ver un zapatero, ¿no? Entonces yo decía, el zapatero tiene a lo mejor un cincel o o un martillo o los hilos para coser, y por ahí antes se cosía a mano, ¿sí? A partir, digamos, yo digo, recursos materiales, y bueno, me voy a nombrar, a lo mejor la cuchilla para cortar el cuero en sí mismo, la suela, todos esos elementos forman parte de los recursos materiales. Cuando hablamos de recursos tecnológicos, a lo mejor a medida que avanzó la tecnología y ya no usa más sus manos para coser, sino que usa una máquina que le permite coser, puede tener una máquina que le permite cortar, puede tener una estación de pegado, que le inyecta a lo mejor el pegamento y lo aprieta el calzado para que eso, digamos, se una. Entonces ya ahí estamos frente a un recurso tecnológico. ¿Está? Los primeros eran recursos materiales. ¿Estamos? La herramienta de mano es un recurso material. ¿Estamos? Pero no se hagan demasiado lío con eso, pero es importante que ustedes de alguna manera lo interpreten. Fíjense que acá, como recursos tecnológicos, el compañero puso dinero en efectivo por el ingreso de venta, dinero en operaciones con tarjeta, cheques, dinero en cuentas corrientes bancarias, dinero que ingresan como créditos de los bancos. Esto está correcto. No habla de que el dinero, que el recurso financiero es la cuenta corriente bancaria, o si es la tarjeta de crédito, o si es el área de recursos humanos. No, es justamente el dinero que ingresa en concepto de tal cosa. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? Esto como para hacer y gracias al compañero que pudo subir el ejercicio y lo podemos usar como ejemplo, ¿no? Pero esto a lo que yo me refiero es que en esto nos damos cuenta, esto con los errores, o con la pregunta que hacía el compañero, ¿por qué recibir la mercadería no es una entrada, sino que es un alcance? Esas dudas son en las cuales se cometen errores. Mire, ayer estuve en un examen final de SOR, y justamente este tipo de errores lo hizo que el alumno, y se lo explicamos, después de cada examen nosotros nos sentamos con Adrián con paciencia y le decimos, che, mirá, te equivocaste en esto, fíjate, y no toman, no registran, no prestan atención. Tan es así que era la cuarta vez que rendía mal, por lo cual quedó libre el compañero. Entonces, es importante esto, prestar atención a la hora de poder definir cuestiones que tienen que ver con las entradas, los alcances y las salidas, ¿no? Fíjense que acá este compañero en su gran mayoría lo resolvió muy bien al ejercicio, ¿sí? Pero estos errores nos hacen bajar puntos dentro de nuestro sistema. Hablar de los recursos humanos acá, del camionero, eso todo depende si la organización cuenta con un servicio, servicio de distribución propio. Pero si el camionero es externo, no sería un recurso humano, sería un proveedor, ¿sí? Proveedor de servicio de transporte. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta, Adriano? Quiero hacerles un comentario. Hay 50 prácticos entregados. Estos eran individuales, Daniel, ¿no? Sí. Bien. O sea que hay 70, por lo menos de los que están inscritos en la UB, que no entregaron el trabajo. Y un estudiante preguntaba más arriba que tenía problemas con la inscripción, que no sabía si tenía que resolverlo o no. A ver,
tienen que resolver el 100% de los prácticos. Digamos, el hecho de que nosotros les pidamos que lo suban, y además que no lo suben, ¿no? No es una condición necesaria para que ustedes los hagan los prácticos. Yo siempre con Daniel les decimos que si ustedes llevan el práctico al día, esto que hizo el compañero es un práctico aprobado, es un examen, un parcial aprobado, está en líneas generales bastante bien, como decía el profe, y por ahí tendrá algunos puntos descontados por algún error conceptual en este caso, o alguna falta en la consistencia entre las entradas y los alcances. Pero si ustedes no hacen los ejercicios, una cosa es ver el ejercicio resuelto, como lo estamos viendo, donde todos entendemos cómo se describe un objetivo, todos entendemos por qué el ambiente está hecho así, todos nos damos cuenta por ahí del error del compañero, pero cuando uno tiene que hacerlo el ejercicio es cuando saltan las dudas. Y entonces si ustedes no resuelven el 100% de los ejercicios, cuando llegan al examen, al parcial, pasa que nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Y como ha sido virtual hasta ahora, estos últimos 2 años, hay, digamos, un estudiante que comete errores conceptuales en el examen final, significa que no debería haber pasado los parciales, ¿no? Pero los parciales, como eran múltiple choice, a veces uno tiene un poco de suerte, a veces más o menos entiende y pasa, pero después cuando tiene que desarrollar el práctico completo, ahí a veces se complica. Entonces, la sugerencia es que desarrollen el 100% de los ejercicios, que se les generen las dudas cuando escriben el objetivo, cuando recién hacen una pregunta, a ver, los procesos tenemos que aclararlos cuando se nos pida describir las entradas y salidas. Lo que tienen que aclarar o escribir son los alcances asociados, como decía el profe, a la actividad principal de la empresa, por lo menos los que están en el enunciado, y las entradas y salidas asociadas a ese enunciado. Si esas entradas, salidas y actividades no están, nosotros los consideramos como que están faltando y empezamos a descontar puntos. Si hay incoherencia entre lo que han puesto como entradas y alcances y salidas, también descontamos puntos. Entonces, los ejercicios tienen que estar completos. Y si ustedes hacen los ejercicios, no tienen que estudiar el práctico para el parcial, porque los ejercicios son exactamente iguales a lo que estamos viendo ahora. El teórico sí, tienen que llevarlo al día, porque si no se les hace un poco largo después, pero si ustedes hacen los ejercicios no van a tener problemas para el parcial. Y si tienen dudas o dificultades, es acá cuando hay que plantearlas. No tienen que tener miedo o vergüenza, porque acá todos los días aprendemos, Daniel y yo también, de cosas y se nos generan dudas. Esta materia no es ni blanco ni negro, y hay veces que son preguntas finas o que tenemos que revisar o ponernos a pensar de vuelta para dar una respuesta. Entonces, tienen que hacer los ejercicios y esa es la garantía de que ustedes van a poder llevar adelante bien los parciales y la parte práctica del final también, ¿no? Claro, si ustedes se fijan acá, chicos, en el caso de, tenemos 129 participantes en el curso nuestro y solamente 52 hicieron la actividad, ¿está? Si yo me voy a ver todos los envíos, acá automáticamente puedo revisar cuáles son las personas que directamente no entregaron estos parciales, ¿está? Entonces, perdón, estos prácticos. Entonces, en esto, lo que nosotros queremos no es ponernos a evidenciar, che, mira, este no entregó, no entregó. Esto, como yo le dije al principio, para nosotros es importante para tener un feedback de si están entendiendo o no están entendiendo los conceptos. Y en base a esto nos tomamos media hora, 40 minutos de la hora que tenemos que dar un contenido nuevo, en revisar estas cosas que de veras nos parecen importantes, porque son errores que vuelven a cometer, y como les repito, no solamente en los parciales, sino que también en un examen final. Ayer, digamos, como les decía, a un compañero suyo es la cuarta vez que, digamos, le va mal, porque, digamos, no atiende, inclusive, no atiende digamos, las sugerencias que nosotros le hacemos en el momento de corregirles, porque siempre nosotros a la gente que le va mal, tratamos siempre de escribirles en el examen qué cosas deberían haber respondido y en qué se equivocaron. Entonces, si no tomamos en cuenta eso, es inviable que por ahí a lo mejor puedan aprobar. Sí, aparte que es importante
que vayan aprendiendo eso que yo les decía recién, de cómo hay que pararse en el sistema para enunciar el alcance, por ejemplo, y ver qué es lo que tengo como entrada y qué es lo que tengo como salida, y lo puedo dilucidar solamente si estoy parado dentro del sistema. Nosotros todos hacemos el análisis de la entidad que estamos estudiando, que en este momento es una organización, con la metodología de sistemas. La próxima unidad es procesos, y estudiamos los procesos como sistemas y volvemos a ver entradas, alcances y salidas, ¿sí? Y cuando vemos sistema de información, obviamente que ya lo estamos viendo como sistema, y también tenemos entradas, alcances y salidas, pero en cada caso se escriben distintos. O sea, por ejemplo, los alcances de un sistema de información no son los mismos que los alcances de una organización o de un proceso, y muchas veces si no ejercitan y no entienden y no maduran la diferencia, nos escriben en los alcances de la organización como si fueran de sistemas, o alcances de sistemas, que es mucho más grave, como si fueran alcances de la organización. Y esos son errores conceptuales que nosotros sí descontamos ahí gran cantidad de puntos, y a veces con errores conceptuales no pasa la materia esta, sobre todo si los errores los cometemos en la última unidad, que es sistema de información, que es un proceso de maduración que vamos haciendo desde ahora, ¿no? Hay preguntas, si en el ambiente son mismos. Se me apagó el... No, digo que apuntando a esto que mencionabas recién vos, Adrián, siempre para que ustedes se lo mentalicen de acá hasta que terminen la carrera, nosotros como profesionales del área de sistemas, siempre vamos a tomar este criterio que decía recién Adrián. Nos paramos, nos posicionamos siempre como si fuéramos parte de la organización. A los clientes le vendemos, a los proveedores le compramos. A los clientes le cobramos, a los proveedores le pagamos. ¿Se entiende? Porque ustedes cuando hablan, por ahí, dice emitir la factura de compra. No, la factura de compra, ¿quién la emite? ¿Quién la emite a la factura de compra? Si estamos comprando, chicos. Los proveedores. ¿Sí? Las facturas que nosotros emitimos son las facturas de venta. Entonces, recibir el pago, el cobro al cliente, o realizar el pago al proveedor, eso es de la forma en la cual nosotros enunciamos los alcances. Receptar el cobro al cliente, realizar el pago al proveedor. Siempre nos paramos, como dice Adrián, del lado de la organización. ¿Estamos? Bien. Ahí Juan Cruz Fernández está preguntando si el ambiente son siempre los mismos. No, digamos, el ambiente no es siempre el mismo, porque una empresa que comercializa, por ejemplo, o fabrica, tendrán en su ambiente clientes, tendrán en su ambiente proveedores, tendrán en su ambiente, digamos, empresas que le brindan algún tipo de servicio que son distintas, por ejemplo, a una organización sin fines de lucro. Por ejemplo, a la facultad, por ejemplo, digamos, a una biblioteca, por ejemplo, a otra empresa que tiene otro ambiente, digamos, con el cual interactúa. Recuerden que el ambiente está formado por entidades con las cuales nuestro sistema interactúa, de alguna forma, tiene relaciones con esas entidades. Entonces, los ambientes son siempre distintos, los recursos son siempre distintos, pueden coincidir alguna vez algunos, pero generalmente no coinciden. Profe, a lo que me refiero con esa pregunta específicamente es que en el ambiente normalmente tenés los clientes, las competencias, los proveedores de materias primas, los proveedores de insumos, los entes reguladores, proveedores de servicios y entidades bancarias. ¿Esas divisiones son siempre las mismas o pueden cambiar? Tratamos de buscar siempre esos grupos de entidades. Siempre, por ejemplo, proveedores de servicios de luz, agua, casi siempre va a haber. Proveedores de insumos, casi siempre va a haber, porque no importa a qué se dedique la organización, siempre va a necesitar papel, virome y otras cosas como insumos, o para fabricar, por ejemplo, ¿no? Proveedores específicos, es posible que haya. Clientes como clientes, por ejemplo, si yo te digo un hospital, o sea, vos tenés ahí alguien a quien le das el servicio, ¿sí? Que podríamos verlo como cliente, pero no vamos a poner clientes cuando hablemos de una clínica, vamos a poner pacientes, vamos a poner, digamos, por ejemplo, socios de un club,
vamos a poner socios de una biblioteca. ¿Se entiende? Pero los grupos esos deberíamos tratar de detectar si para el sistema que estamos utilizando, digamos, analizando, no tenemos algo para ubicar dentro de esos grupos de entidades. Buenísimo, muchas gracias. ¿Y fuera de Estados Unidos? No. Nada, era un chiste por el tema de las clínicas que eran pacientes en vez de clientes, pero como es Estados Unidos. No, Nada, sí, digamos, no importa. acá también es igual, lo que pasa es que los Sí, costos corren diferentes acá. Bien. En esto, chicos, lo que les queremos decir, y que lo que planteaba recién a Adrián, es que no siempre el entorno es el mismo, porque todo va a depender del tipo de sistema. Ahora, ustedes piensen que para poder funcionar siempre como sistema, necesitamos tener luz, agua, gas, ¿sí? Comunicación. Entonces, las empresas de servicios son proveedores de servicio. Entonces, dentro de los proveedores de servicio, englobamos todo esto. Si la empresa aparte requiere un servicio de distribución, tenemos proveedores de servicios de distribución como el transporte, el delivery, todo va a depender del modelo. Y piensen que además de eso, si yo le tengo que enviar y recibir productos de esta forma, necesitamos instrumentos que nos permitan controlar eso. Es decir, si contratamos un transportista externo, le vamos a tener que dar un elemento que nos permita acompañar la mercadería como una factura, un remito, que acompañe a ese proveedor o a esos productos, que vayan hasta el cliente, y luego me va a tener que traer algo firmado que significa que él brindó realmente ese servicio, ¿no? Entonces esto es importante, digamos, de poder analizar, que ustedes empiecen a analizar estas cuestiones, y decir, bueno, pero si yo te doy algo, por ejemplo, cuando ustedes solicitan un producto a través de Mercado Libre, Mercado Libre no le trae el producto a su casa. No, hay una empresa que trabaja para Mercado Libre que de alguna manera hace el servicio de delivery o de traslado. ¿Sí? Ahora, Mercado Libre, para poder de alguna manera controlar que esta persona esté cumpliendo con su trabajo, le va a pedir que digamos, que el producto que le entregó a usted tenga o una firma digital o una firma física de alguna carta de porte, de algún ramito, de alguna hoja de ruta, algo que indique que yo recibí el producto. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema que de alguna manera es de internet nuestro, y yo les subí, se los compartí en la página, que es la ficha 2, que tiene que ver con el tema de planeación. ¿Sí? Y acá nosotros, dentro de las funciones administrativas de la organización, decimos que dentro de la organización hay como tres, digamos, áreas como de una parte de administración que tiene que ver con todas estas funciones que son propias del área de administración, que es planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Sí? Hay una integración también de la parte de recursos y la parte de toma de decisiones. Y por otro lado tenemos el ambiente, que es lo que rodea de alguna manera a la organización, que es sobre lo cual venimos trabajando, ¿no? Cuando la organización plantea objetivos para poder cumplir una determinada actividad, como los ejemplos que venimos viendo, entonces, por ejemplo, qué sé yo, una organización que se dedica a fabricar y comercializar productos, decimos que el objetivo es fabricar y comercializar esos productos. Para poder alcanzar ese objetivo, generalmente tenemos que elaborar lo que se llaman planes. Todo el mundo, de alguna manera, directa o indirectamente, realiza cuestiones que tienen que ver con la planificación. ¿Qué vieron ustedes o qué entienden ustedes qué es la planificación? ¿Qué entienden ustedes? La planificación es, digamos, ¿cómo decirlo? El plantearnos metas y objetivos y las acciones que vamos a tomar para lograrlos, y todo eso, digamos que requiere una toma de decisiones, porque no es una sola acción la que podemos realizar para lograr los objetivos. Entonces sería una toma de decisiones también. Bien, y fíjense que acá justamente se plantea, y hay como una cuestión que tiene que ver interna,
que todo lo que está acá adentro, y lo habíamos hablado, que los límites del sistema eran hasta dónde nosotros podíamos de alguna manera controlar todo esto. Hay ciertas variables sobre las cuales nosotros podemos ejercer cierto control y que van a incidir dentro de nuestra planificación, y hay otras variables que no las podemos controlar dentro de las acciones que vamos a realizar. Con lo cual nos generan alternativas o diferentes alternativas para llegar a un resultado, ¿no? Yo le doy un ejemplo así bastante doméstico. Supongamos que el objetivo sería llegar a la universidad a un parcial escrito. ¿Sí? Estábamos todo virtual, pero el objetivo es llegar a ese parcial. ¿Está? Entonces, y yo digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles van a ser las acciones que yo voy a tener que hacer para llegar en el horario? Entonces, escucho la radio de algo que pasa acá en el ambiente, me dice que el martes va a haber paro de UTA, de la Unidad de Transporte Automotor de Pasajeros, ¿no? Y yo pensaba irme en colectivo. Entonces digo, ¿cuáles serían las alternativas? Mi objetivo es llegar a la universidad en horario, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cuál sería un poco, en este caso, el plan que yo haría? Y digo, bueno, salir de mi casa, luego dirigirme a la parada del colectivo, tomar un colectivo, llegar a la facultad, bajarme y ir al examen. Pero en el medio de esto, digo, hay algo que pasa en el ambiente donde dice que el colectivo no lo voy a poder tomar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tomar un taxi. ¿Y qué ocurre con los costos asignados a en este caso, a este plan? ¿Qué pasa con los costos? Se modifican, van a aumentar. Van a aumentar. Bien. En medio de esto, chicos, los choferes de colectivo se manifiestan y cortan diferentes arterias de llegada a la facultad. ¿Qué es lo que tengo que hacer si me voy en un taxi? ¿O qué va a hacer el taxista? Y va a tener que obviar los cortes. Esquivar los cortes. Claro, Buscar la mejor ruta. el trayecto sería más largo. Bien, lo que va a pasar es buscar alternativas, va a buscar alternativas o caminos alternativos para poder llegar a la universidad y para que ustedes puedan cumplir con ese objetivo. Y eso puede incidir que a lo que quiero marcarle es que independientemente de cuál sea el objetivo que yo deba cumplir, hay factores digamos que yo los puedo controlar. Si yo voy de alguna manera, de alguna forma retrasado, o sea, la decisión de tomarme un taxi o un colectivo corre por mi cuenta y va a depender de los recursos disponibles que nosotros tengamos. Entonces, a través de lo que vamos viendo nosotros en relación a esto, decimos que en principio, cuando yo debo cumplir con un objetivo, una de las primeras tareas que debo hacer es planear. Entonces lo que yo hago es trazar una línea de acciones de manera anticipada que me permitan o que me acompañen en el cumplimiento de mi objetivo. Y permanentemente esas tomas de decisiones anticipadas puede ir justamente tomándose en cuenta como puntos de control, y en medio de eso yo voy tomando decisiones de manera permanente. Como le decía recién, salgo a la parada y veo que hay paro de colectivo y tomo la decisión de tomar un taxi. Si en el medio del camino nos enteramos que hay algunos obstáculos para llegar a la universidad, y digo, bueno, busque una ruta alternativa. Sí, pero le va a salir más caro. Bueno, yo tomo la decisión de hacer eso, o tomar el camino más corto, pero el más lento, entonces voy a llegar tarde. ¿Entienden? Entonces, en este sentido, soy yo el que tomo las decisiones, y eso va a afectar en sí al cumplimiento o al logro del objetivo de ese plan. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí? Bien. Bueno, esto más o menos se los fui comentando, y a la hora de tomar en cuenta, elaborar un plan, vamos a hablar un poquito de que para poder llevar adelante una planeación dentro de una organización o dentro de algún grupo de tareas, lo que hacemos nosotros es utilizar herramientas.
Las herramientas de planificación o de programación son las que de alguna manera nos permiten elaborar de manera gráfica algún tipo de herramienta que nos permita de alguna manera llevar adelante ese plan y que sepamos dónde estamos en cada punto, ¿no? Dentro de las herramientas que ustedes pudieron ver, no sé si vieron alguna, conocen alguna. ¿Alguien puede mencionar si conoce alguna herramienta de planificación? El diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt. Hay otro diagrama que se llama diagrama de PERT o CPM, ¿sí? Es otro que es como un diagrama en red. ¿Está? Y luego para cada una de las herramientas hay programas que nos permiten utilizarlos como herramienta para poder construir, para poder plantear un modelo de planificación, ¿sí? Uno muy conocido que está desarrollado por Microsoft se llama Project, y esa herramienta me permite de alguna manera implementar la planificación o la programación de un determinado plan, ¿sí? Bien. Acá nosotros vemos que dentro de la planeación, digamos, hay una serie de supuestos que de alguna manera uno realiza al momento de planear. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en armar una fiesta, digo, hay cuestiones que las tengo que definir como en el momento que voy a generar. Si el objetivo es organizar y ejecutar una fiesta, digo, bueno, hay cuestiones que digo, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes van a ir? Y dígame, ¿cómo voy a hacer para concretarlo? Entonces, generalmente, antes de elaborar un plan, uno habla de preguntas que representan, digamos, dónde, cómo, cuándo y cómo, ¿no? Esas son las preguntas que generalmente yo me elaboro a la hora de elaborar un plan. Si yo, por ejemplo, digo, pienso en hacer una fiesta, digo, ¿dónde va a ser? Y en el Parque Sarmiento. ¿Cuándo? El fin de semana. ¿Y cómo va a ser, digamos? Bueno, mirá, vamos a juntar un grupo de personas, le vamos a cobrar una tarjeta y vamos a ir a esa fiesta. Bueno, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Y digo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es organizar quiénes van a ir para mandarle la lista de invitaciones. Entonces, primero le vamos a mandar una lista de invitaciones. En función de la cantidad de personas que vayan a ir a la fiesta, vamos a contratar el lugar, porque digo, bueno, no es lo mismo hacer una fiesta para 10 personas que hacerla para 100. Y empezamos, che, y si llueve, ya está el mala onda. Y sí, tenemos que pensar que si llueve, ¿qué vamos a tener que hacer en ese caso? Si es al aire libre. Suspendemos la fiesta. Abortamos el plan. ¿Cómo? No, también puede ser que el profe nos dijo de que en el momento de planificar existen los planes de contingencia también, que es un plan para lo inesperado, digamos, ¿no? Entonces, Claro. por un plan de contingencia puede haber sido, como están diciendo en charla, que una carpa o buscar un lugar donde haya un techito, por si las dos pasaba algo. Bien. ¿Y qué ocurre con relación a la estimación de costos con relación a eso? Y va a variar. Y se va a encarecer. Si yo tengo que salir a contratar una carpa, si tengo que contratar, a lo mejor alguien dijo, bueno, yo tengo en mi casa vaso, yo tengo, pero si no lo tenemos, bueno, hay que de alguna manera comprar esos elementos o contratar o subcontratar, y eso va a encarecer el proyecto. Entonces, en esto van a ir viendo ustedes que en el medio de todo esto, a la hora de armar un plan, hay, como les decía recién, variables que nosotros las podemos controlar, como por ejemplo, decidir qué personal vamos a contratar, cuánto tiempo le vamos a dedicar a la capacitación, cuánto tiempo vamos a dedicar al uso de una herramienta, y en el medio de eso, bueno, tenemos que empezar digamos, a avanzar realmente sobre ese plan. Bien, como decíamos recién, una de las herramientas, que es la que nosotros vamos a ver acá, que vamos a utilizar, se llama diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta que de alguna manera nos permite trabajar de manera gráfica,
voy a dejar de compartir un segundito esta filmina y voy a... yo les aclaro algo, chicos. A ver, esperen un segundito. Que hay como diferentes maneras de poder graficar los diagramas de Gantt, digo, en función de más o menos información, y en función de esto nosotros vamos a ver, después vamos a desarrollar un ejemplo con el profe, pero bueno, básicamente para que ustedes lo entiendan, vamos a ir viendo de esta forma. Como decíamos recién, que el diagrama de Gantt permite definir de una manera gráfica, práctica y sistemática la duración de distintas actividades que deben ejecutarse para completar de manera exitosa un determinado proyecto. ¿Sí? Para darle como pautas para poder de alguna manera plantear esto, es, primero, digamos, en este diagrama, nosotros podemos ver que una tabla de doble entrada, donde en las filas vamos a tener las diferentes actividades que vamos a ejecutar, las mismas las tenemos que ordenar en el orden, o le tenemos que dar un orden, en función de cómo se van a ejecutar esas tareas. ¿Sí? Por otro lado, y ya para que lo vean acá, entonces en este primer momento decimos lo que hacemos es una tabla de doble entrada donde acá vamos a identificar las diferentes columnas y por lo general en los diagramas de Gantt tenemos del lado izquierdo, en las filas ponemos las actividades en orden ascendente en función de cómo se van a ejecutar. A la derecha vamos a poner como una escala con una especie de calendario a través del tiempo. Entonces acá vamos a poner actividades y acá vamos a poner las actividades en función del tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál sería el tiempo, chicos? Semanas. Semanas. ¿Por qué semanas? Y si yo tengo que llevar adelante un plan que demore un día, todo va a depender del horizonte, de la planificación de lo que tenga que hacer. O sea, esta escala puede ser por semana, puede ser por día, puede ser por meses, puede ser por años. ¿Se entiende? Todo va a depender del tipo de plan que yo quiera llevar adelante. Por ejemplo, en muchos países hay planes, o en empresas, hay planes que duran 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, o sea, ese es el horizonte de planificación. Luego, ¿qué van a hacer ustedes? Lo van a dividir en planes más cortos. Por ahí dice, uno planifica a largo plazo, programa a mediano plazo y presupuesta a corto plazo. ¿Sí? Entonces yo por ahí a lo mejor en los gobiernos se hace un presupuesto anual de actividades y de recursos para ese año. ¿Sí? Y a lo mejor el plan dura 5 años o 4 años. ¿Se entiende? Entonces yo hago a lo mejor un programa anual y un programa mensual. ¿Se entiende? O sea, divido el plan a largo plazo en horizontes más cortos para poder controlar y para poder manejarlo de mejor manera. Entonces, en definitiva, yo en este diagrama de Gantt es una tabla de doble entrada donde del lado izquierdo pongo las actividades y del lado derecho el tiempo. Acá, generalmente, se suele indicar la fecha de inicio de un determinado plan con la fecha de fin de ese determinado y la duración. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo ir, digamos, como decíamos recién, planificar la fiesta, definir quiénes van a ser nuestros invitados, enviar la invitación a los empleados, por ejemplo, analizar los invitados que van a venir, seleccionar un lugar donde va a ser la fiesta, o lo podemos haber hecho acá al principio, contratar el lugar, el salón, o lo que sea. Luego que vamos a tener que definir cuál va a ser el menú, comprar los elementos para la fiesta, y luego después venir y ejecutar la fiesta. ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo voy a empezar a armar mi plan. Hay unas cuestiones que es importante que ustedes las revisen, es decir,
Si acá me dice que el plan va a durar una semana, esta duración, ¿de qué depende, chicos? ¿Quién toma la decisión de lo que depende esta duración de esta etapa? ¿Alguien que tire un centro, Adrián? ¿De qué depende, chicos, de esto? ¿Qué pregunta, profe? ¿De qué depende la duración esta en este punto? Ahí están ¿De qué respondiendo, depende de la complejidad de la actividad y del tiempo e importancia que se le da a ese proyecto, dice Gabriel. Bien. Esto depende un poco del conocimiento que tiene la persona que se puede realizar esa tarea. Porque yo defino que organizar la fiesta me va a llevar un día. Pero si una fiesta a lo mejor de, qué sé yo, un casamiento o una fiesta importante, la organización no lleva un día, a lo mejor lleva una semana o un mes, va a depender de la cantidad de invitados, del nivel de la fiesta que sea, porque yo tengo que contratar muchas cosas, o sea, tengo que definir, conseguir un lugar, tengo que conseguir a lo mejor alguien que me ambiente o que me diagrame la fiesta, tengo que contratar diferentes tipos de servicios, ahí a lo mejor quiero que la fiesta, la música la ponga un DJ que es muy solicitado y que a lo mejor para conseguir una fecha, y eso a lo mejor define la fecha en la cual yo quiero hacer, va a ser el casamiento o el cumpleaños. Entonces, hay un montón de variables o de conocimiento que tengo que manejar a la hora de estimar. Esto estimado se hace en función de un estándar, en función del conocimiento que tiene la persona que planifica. Yo a ustedes le digo, a ver, yo tengo que planificar la aprobación de una materia, y yo digo, bueno, todo va a depender de cuánto tiempo le dedique, ¿sí? Cuánto tiempo tengo disponible por día, cuántas hojas puedo leer de un libro por día, ¿sí? Cuánto le puedo dedicar a esto por día. Entonces, el éxito de ese plan va a depender de eso. Si yo estoy poniendo que en el día voy a estudiar 5 horas por día y después cuando llega el momento de ejecutar, digo, no pude 5 horas porque tuve que ir a la facultad, porque tuve que ir a trabajar, porque tuve que ir al médico, y hoy pude ponerle 2 horas. ¿Qué va a ocurrir con esto? Si yo puse que era una semana y me demoro 2 semanas, fíjense qué ocurre acá. Si yo me demorara en esta actividad 2 semanas, digo, lo planificado era una semana, pero lo realizado, entonces acá identificamos en el diagrama cuestiones que tienen que ver cuándo inicia y cuándo finaliza. Lo que está pintado en celeste significa lo que estoy planificando. ¿Está? Y esto es lo que voy realizando. Y al momento de realizar esto que decíamos recién, voy tomando decisiones en función de cómo vaya sucediendo, cómo vaya avanzando yo respecto al plan. Entonces, por un lado, digo, tengo las actividades, tengo cuándo inicia y cuándo finaliza esa actividad y el tiempo de duración, ¿sí? Luego, en eso digo, para esta actividad que dura una semana, esta actividad inicia el día 1 y termina el día 7. Luego, la segunda actividad arranca el día 8 y termina el día 18, o 21, perdón. Acá arranca el día 22 y termina en este día. Ahora, esta actividad que a lo mejor se ejecuta acá de esta forma, hace que no todas las actividades son consecutivas unas con otras. Con esto, lo que queremos significar es que para poder elaborar, digamos, esta siguiente actividad, debe terminar esta. Esto significa que lo que marca es la precedencia. Digo, la precedencia es otro elemento que interviene acá, es que no solamente nos fijamos en la actividad, el tiempo que inicia y que finaliza y la duración, sino que si hay alguna actividad que para poder iniciarse necesitamos terminar la anterior. Eso hablamos de precedencia. ¿Sí? Bien. Acá lo que estamos viendo es que dentro de esto, decíamos, tenemos identificado las actividades o las tareas, cuándo inicia, cuándo terminan y la duración. Y del lado derecho tenemos todo digamos, el desarrollo a través del tiempo. Por un lado, el color celeste es lo que planificamos, y con la línea oscura es lo que vamos realizando. Hay diferentes formas de poder marcar. Yo puedo marcar con un vértice acá en los extremos cuando inicia y cuando finaliza,
para, digamos, de alguna manera plantear esto. Esta línea roja que ustedes ven acá es un punto de control en el cual nosotros decidimos, bueno, en este punto vamos a hacer un control, ¿y qué vamos a hacer en el control? ¿Qué hacemos en una actividad de control? Controlamos. No, aseguramos que todo esté yendo de acuerdo a lo que planeamos y corregimos si no está yendo de acuerdo a eso. Bien. Si acá, por ejemplo, decimos que esta actividad que estaba planteada a hacerla en 2 semanas y esto sea real, que en lugar de hacerla en 14 días, la hicimos en 12, ¿qué significaría? ¿Qué lectura hacen de eso ustedes? O sea, que se cumplió con el objetivo, digamos, porque se realizó antes o sea, antes que finalice la fecha. Bien. ¿Por qué puede ocurrir, chicos, que se haya terminado antes? Porque capaz se dio un plazo más largo por las dudas que haya algún problema, una complicación. Acá pueden suceder 2 cosas, o que la gente que trabajó lo hizo de manera eficiente y llegamos a cumplir el objetivo antes de la fecha preestablecida. Puede ser que la persona que subestimó el tiempo, es decir, o sobreestimó el tiempo de duración de la tarea, y entonces, en ese caso, está designándole más tiempo para ejecutar la tarea que realmente el que va a insumir. Entonces, por ahí puede ocurrir esto, es decir, que a la hora de estimar en función de un estándar, en función de algo, digamos, que yo creo que va a ocurrir, sucede eso en menos tiempo. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros pasa lo contrario, digamos? Si en este caso yo debería demorarme 1 semana, me demoro 2. Si me demoro 2, ¿qué va a ocurrir con esto? Esta tarea no la voy a poder ejecutar sino hasta este momento. ¿Por qué? Porque acá, para ejecutar esta tarea, tengo que tener terminada esta otra. ¿Sí? Si esto ocurriera de esta forma, si yo de acá me fuera hasta esta segunda semana, esto va a empezar en la 3ª semana y me va a llevar la 4ª semana. ¿Sí? Y esta otra va a empezar en semana 5. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Me va a producir un retraso en el plan. Si yo quisiera corregir eso, ¿qué debería hacer? En el caso de ustedes, dicen, che, no estoy llegando a estudiar 2 horas por día. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Y sería como Organizar mejor los actualizar el horarios de plan, estudio. organizar mejor Sumar más recursos de tiempo, por ejemplo. Puede ser más recursos de tiempo, más recursos humanos. O sea, che, tenemos que generar en la vida real nuestra, cuando ustedes sean profesionales, tenemos que generar un entregable, o sea, llevar una funcionalidad a la empresa para entregársela y para que la implemente. Y yo tenía que comprometerme que en 10 días lo hacíamos. Y estamos al día 8 y nos falta un montón de terminar. ¿Qué tenemos que hacer? Y sumar recursos humanos, o sea, traer más programadores. ¿Y qué ocurre con los costos? Aumentan. Se elevan los costos. Se elevan los costos, disminuye la rentabilidad. Entonces, fíjense que para una empresa esta situación es como muy complicada. ¿Está? Entonces, por eso es importante no solamente tener un conocimiento de la persona, o sea, que la persona que planifica no solamente tiene que tener un conocimiento de lo que está haciendo, sino que a la hora de estimar no puede ni subestimar ni sobreestimar. Si yo sobreestimo la utilización de recursos, voy a gastar más plata, es decir, voy a decir que, y a lo mejor no me aprueban el plan porque dice, no, es muy caro hacerlo. ¿Está? Ahora, si yo con la idea de querer agarrarlo al proyecto, subestimo y digo que voy a tardar menos de y voy a gastar menos de lo que gastamos, corremos el riesgo de no ser realista con la situación y a lo mejor capaz que termino perdiendo dinero porque termino trabajando gratis porque sí o sí tengo que elaborar ese proyecto. Bien. Bueno, creo que ahí yo les voy a subir la filmina esta porque no es más de lo mismo. Ahora con Adrián vamos a preparar, le vamos a presentar un caso real
para que ustedes puedan, bueno, si vuelvo, denme un segundito, no, perdón. Bueno, como estamos en la hora, dentro del documento que yo les compartí a ustedes, fíjense que volvemos a tomar el caso de la panificadora, y esto que hablábamos hace rato del enunciado. Dice, siguiendo el ejercicio de la panificadora, vamos a agregar el siguiente texto. Dice, las compras de insumos para la elaboración de los productos se realizan de manera mensual. Para ello, dice, cuando llega el último día del mes, el encargado de compra confecciona un listado de insumos que necesita para adquirir. Esa tarea lleva un día. O sea, el elaborar la lista esa de productos faltantes le lleva un día de duración, ¿sí? Con esta información se buscan diferentes proveedores con los que se trabaja y tarda un día más. ¿Sí? En la búsqueda de proveedores se tarda un día. Y se envía un pedido de cotización de insumos. La respuesta de estos proveedores tarda 2 días, lo que esta actividad, digamos, está presupuestada en 3 días de duración. ¿Sí? Con los presupuestos recibidos se elige el proveedor al que se le va a realizar la compra, y se realiza una nota de pedido. Esta tarea demora un día. ¿Sí? Fíjense que acá lo que me está diciendo es todas las actividades que nosotros vamos a tener que llevar adelante. Por ejemplo, dice, confeccionar un listado de insumos nos lleva un día. Y me dice que no tiene ninguna precedencia porque para poder elaborar esto no necesito ejecutar ninguna otra tarea. Realizar el pedido de presupuesto, entre el pedido de presupuesto y seleccionar un proveedor, me demora 3 días. Pero para poder hacer eso necesito la lista de materiales. ¿Está? Luego, ¿qué hacemos? Realizamos la nota de pedido de productos al proveedor, para lo cual me voy a demorar un día. Pero para poder hacer la nota de pedido al proveedor, previamente teníamos que haber enviado los pedidos a los proveedores, haber recibido, haber analizado y haber podido seleccionar uno de ellos para poder a ese proveedor realizar la nota de pedido. ¿Sí? O sea que en ese caso teníamos que tener completada la etapa B. ¿Sí? Si volvemos al ejemplo que estábamos planteando recién, tenemos las tareas. Confeccionar el listado de insumos sería la tarea A, realizar el pedido de presupuesto sería la B, realizar la nota de pedido de productos al proveedor sería la C. Y fíjense que acá dice que hicimos un calendario por día. Esto puede ser por hora también. Si a lo mejor tenemos 12 horas de trabajo o 24 horas de trabajo, lo podemos establecer por horas de trabajo, ¿sí? Y podemos hacer una planificación diaria, o podemos hacerlo por semana. ¿Está? Entonces acá directamente lo que hicimos es establecer, esto es lo planeado, ¿sí? Dice que desde el día 1 al día 4 va a ser lo planeado para el presupuesto, y el día de esto va a ser, digamos, otro día más. Ahora, cuando yo voy a ejecutar el plan, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, en confeccionar el listado, en lugar de un día me demoro un día y medio? ¿Qué va a ocurrir con el plan? ¿Qué va a ocurrir con el plan? Se retrasa. ¿Sí? Se retrasa. Entonces, en lugar de demorarme, en este caso, en lugar de demorarme 5 días, eso me va a llevar 6 días. ¿Sí? Y eso, si el producto no llega a tiempo a la producción, es posible que a lo mejor se pare un proceso productivo porque no cumplimos con esos plazos preestablecidos. ¿Sí? Entonces, con esto lo que hacemos, además de planear, es corregir esto, ¿no? Es decir, puede ocurrir que a lo mejor yo estimé un día, pero en realidad, como tengo que ir a contabilizar manualmente o mentalmente los productos, eso hace, entonces yo debería mejorar el proceso de estimación o de cálculo de los productos a reaprovisionar. ¿Sí? No sé si querés apuntar algo más, Adrián, en relación a esto, o querés ir directamente al ejemplo. Sí, un par de cosas que me anoté. Respecto del orden de las actividades, es posible que a veces no podamos ordenar una actividad con otra y tomar la decisión de cuál va primero, por lo menos acá en el cuadrito este, y en realidad se puede poner, digamos, sin problemas antes o después, porque gráficamente, como ustedes verán, se puede ver de manera notable esa actividad, si, digamos, en el lugar donde empieza, tal vez
En en este ejemplo tenemos 3 ítems nomás, o 3 actividades. Supongamos que tuviéramos 4 o 5, bueno, más abajo se puede ver que alguna podría empezar el día 3 sin afectar a la tarea B que comience en el día 2. Lo importante de esto es digamos, así como se ve en el cuadro este, nosotros tenemos actividades que afectan directamente al plan y otros que pueden llevarse adelante sin que ese camino crítico, que es el inicio y el fin, con actividades que están entrelazadas de forma obligatoria, o sea que tienen precedencia, perdón, que una actividad para comenzar necesita sí o sí que se termine la otra, y el camino de esas actividades es el que me determina cuál es el plazo mínimo que me va a llevar el plan. Cualquier actividad de esas que se corra en más tiempo va a moverme la fecha objetivo hacia adelante, y cualquier actividad, como veíamos recién, que se termine antes, tal vez me pueda mover un poco la fecha objetivo hacia atrás, es decir, más cerca del inicio, digamos. Daniel, vos es que estaba pensando, esto que planteaste vos acá, yo también lo iba a repasar un poquito, pero ya no vale la pena, me parece que estuvo súper claro. ¿Alguien tiene una duda de lo que explicó el profe hasta ahora? ¿Qué dicen los chicos? A ver. ¿Qué no? Hay uno que pide un recrédito. Para mí mejor seguir el largo, así terminar un rato antes. Sí. No hay muchos ejemplos de esto. A ver, los ejercicios que podemos tener en un parcial son como ese de la panadería, pero con 3 o 4 actividades más. Son siempre simples, porque la idea es saber si entienden el mecanismo y no ponernos complicados, ¿no? Este ejercicio que está mostrando el profe es continuación de un ejercicio que está en la ficha 1 de la unidad 2, donde deberíamos, digamos, completarlo para que tengamos la parte de funciones y alcances resuelta. Pero este ejercicio puntual es uno de los más complejos que tenemos para mostrarles. Yo por ahí lo que propondría, acá lo que le está faltando a ese cuadro de actividades solamente es la precedencia, que en este caso es importante. Entonces, yo por ahí lo que les propondría es que los dividimos en salitas de 10 minutos, repasan esta listita. Yo les cuento de qué se trata el ejercicio este. Sonotex es una empresa que produce videos educativos, ¿sí? Y con esa información es suficiente, no hace falta que les cuente más de todo el enunciado que está en la ficha 1. Este es el caso de un nuevo video que se les ha encargado, o que van a desarrollar, y entonces acá están todas las actividades que ellos tienen que cubrir para poder llegar a término con el video. Está en el tiempo de duración. Ese tiempo de duración es en días. Respecto de la duración, y como para completar lo que dijo el profe, ¿no? Como un agregado, siempre la escala tiene que ser una. O sea, yo cuando arme un Gantt y elijo días como escala, siempre tengo que usar días, siempre tengo que usar semanas o meses, porque si no, lo que me pasa es que yo pierdo la referencia real del tamaño de esa línea que hemos elegido, de esa línea de tiempo. Voy a perder referencias si yo mezclo días con semanas con meses, por ejemplo, ¿no? En ese caso, lo que conviene es, por ahí alguna tarea, explotarlo como un plan diferente y decir, bueno, esta tarea, que en realidad es un plan, me va a llevar 2 meses, pero yo tengo en otro plan aparte el detalle de esa tarea que lo puedo expresar en semanas o días. En este caso, está planteado en días, ¿sí? Y hay un cierto sentido común para revisar en la lista, y también una explicación que nos da el enunciado que dice, bueno, para hacer esto, sí o sí tengo que tener terminado esto antes. Entonces eso es lo que les propongo, porque esta es la complejidad en realidad que podemos tener en cualquier plan, es determinar cuáles son las actividades que obligatoriamente hay que terminar antes de comenzar otras. Entonces yo les propondría que nos juntemos en grupitos, revisamos, completamos ese cuadro de precedencias, y después lo que voy a hacer es mostrarle otra herramienta, que hay muchas, pero basada en una plantilla de Excel, que se las voy a dejar también en la V, donde uno va completando las actividades, la duración y el inicio de cada actividad, y me va armando el gráfico en forma automática. Es para evitar tener que hacer el dibujito nada más.
Pero esta parte de armar el plan y pensarlo y saber cuáles son las actividades que van una antes de otra, es, digamos, como lo más importante, ¿no? Después, si esto está bien, pasarlo, transcribirlo al cuadro con un poco de práctica no debería generar problemas. ¿Te parece, Daniel, que hagamos así? Sí, ¿los dividí igual en las salas? Sí. Bien. A ver si puedo. Yo dejo de compartir. Igual la ficha esta la tienen ellos habilitada en la web, así que tienen el enunciado y todo, así que... No sé, es que no puedo. A ver, vamos a ver, quiero ver si es una cuestión de... Vos creo que está... o estás como hospedado, como... En teoría estoy como hospedador, pero no sé. Sí. No tengo para abrir salas, no la encuentro acá. A ver. Qué raro. ¿No te da la opción de abrir salas? No, te voy a hacer hospedador a vos, no sé por qué. Ahí cambio el... Ahí te pasé a vos el permiso. Bien. Si me... A ver si... A ver si me da la opción acá de armar el... ¿Será porque se está grabando la reunión? No se me ocurre otra cosa. Porque en realidad ¿Cómo? debería aparecer abajo el pie en el menú, digamos, la opción para abrir salas. No encuentro yo no encuentro la opción. La opción está siempre abajo, son 4 cuadraditos, y ahí, digamos, que simulan salas. Y supongo yo que será porque estás grabando la clase, Daniel. Ahí la dejo de